Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy traigo una noticia que está encendiendo las redes. ¿Qué pasa realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? La sorpresa estalló cuando la representante de Hande Erçel declaró de manera muy tajante: Hande no volverá a compartir escena con Kerem. Eso está completamente descartado. Estas palabras, simples y directas, encendieron las especulaciones de inmediato. ¿Qué sucedió entre los dos actores que conquistaron a millones de fanáticos en todo el mundo con su química? La audiencia, sobre todo las mujeres que siguen cada detalle de esta historia, no dejaron de comentar y compartir sus teorías. Una fuente cercana afirma que, tras el final de la famosa serie que protagonizaron juntos, hubo tensiones personales que nunca se resolvieron. Aunque ambos intentaron mantener las formas en público, los rumores de un distanciamiento emocional crecieron. Y ahora, con las palabras de la manager de Hande, se confirma lo que muchas sospechaban: algo fuerte pasó entre ellos. Durante un evento reciente, alguien le preguntó a Kerem sobre la posibilidad de volver a actuar con Hande, y él respondió con una sonrisa forzada: nunca digas nunca, pero ahora no es el momento. La frase sonó diplomática, pero las redes sociales ardieron interpretando que él aún guarda una puerta abierta. Hande, por su parte, fue vista en Estambul hace unos días y al ser cuestionada por reporteros dijo con seriedad: Kerem y yo tuvimos una etapa muy linda, pero ahora cada quien sigue su camino. Esa frase fue suficiente para que muchos fans sintieran un cierre definitivo. Aún así, su silencio prolongado después de esa declaración dejó un aire de misterio que la prensa de entretenimiento no dudó en aprovechar. El comentario de la manager no solo confirmó un distanciamiento profesional, sino que también abrió la puerta a nuevos rumores. Algunos medios aseguran que Hande busca proyectos internacionales y quiere marcar una línea clara con su pasado en Turquía. Otros sostienen que las diferencias no son profesionales, sino estrictamente personales. Un testigo anónimo relató: los dos eran muy intensos, y lo que vivieron dentro y fuera del set fue demasiado. Ahora ella no quiere revivir nada de eso. La noticia dividió a los seguidores. Mientras unas fanáticas apoyan a Hande y entienden su decisión de proteger su espacio personal, otras sueñan con volver a verlos juntos en pantalla. En foros y páginas de fans abundan los mensajes como: su química es única, deberían volver, o Hande merece seguir adelante sin mirar atrás. En paralelo, Kerem fue captado en una cena con amigos donde, al escuchar el nombre de Hande, comentó con tono melancólico: ella siempre será especial, pero la vida sigue. Esa declaración, aunque breve, avivó la nostalgia en quienes aún mantienen la esperanza de una reconciliación artística. La discusión se intensificó cuando varias revistas especializadas en entretenimiento turco publicaron artículos analizando la situación. Unos periodistas afirmaban que la ruptura profesional obedecía a simples cuestiones de agenda y prioridades de carrera, mientras que otros insinuaban que existía un trasfondo sentimental no resuelto. El público, dividido entre la versión oficial y las especulaciones románticas, no tardó en crear debates interminables en Twitter, TikTok y YouTube. En Twitter, por ejemplo, el hashtag #HandeKerem volvió a posicionarse entre los temas más comentados durante varias horas. Los usuarios compartieron fotos antiguas de ambos en el set de rodaje, videos de entrevistas y momentos detrás de cámaras, recordando la complicidad que los caracterizaba. Una fan escribió: lo que ellos transmitieron en pantalla no se logra fácilmente. Es una pena que no quieran repetirlo. Otros, en cambio, criticaban esa nostalgia, señalando que los actores son personas y merecen tomar distancia si lo consideran necesario. La prensa internacional también se hizo eco de la noticia. Portales de América Latina y España titularon: el adiós definitivo de Hande y Kerem, o la pareja favorita de las telenovelas turcas se despide para siempre. Esta globalización del tema demuestra que no se trata de un fenómeno local, sino de un interés mundial. El éxito de la serie que protagonizaron los catapultó a mercados extranjeros donde las producciones turcas son cada vez más consumidas. Mientras tanto, Kerem continuó con la promoción de su nueva película. En cada rueda de prensa, los periodistas insistían en preguntarle por Hande, lo que lo llevó a responder en tono cansado: prefiero que hablemos del proyecto actual. Es injusto para mis compañeros que siempre me pregunten lo mismo. Esa reacción fue interpretada como un intento de cerrar el capítulo definitivamente, aunque su lenguaje corporal transmitía cierta incomodidad.
Ande, por su lado, sorprendió con un movimiento estratégico, firmó contrato con una agencia internacional de representación que trabaja con actrices de Hollywood. Este paso confirmó que su prioridad ahora es abrirse camino en la industria global. Sus seguidores la felicitaron y aplaudieron su determinación de no quedarse anclada en el pasado. Ande merece brillar en todo el mundo, no solo en Turquía, comentaba una usuaria en Instagram. En paralelo, surgieron rumores sobre la vida sentimental de ambos. A Hande se la vinculó con un empresario turco, aunque ella lo negó rotundamente. Kerem, por su parte, fue visto conversando con una actriz extranjera en un festival de cine, lo que desató nuevas habladurías. Ninguno confirmó relaciones, pero el simple hecho de ser vistos con otras personas bastó para que los titulares hablaran de nuevos amores en el horizonte. Las revistas especializadas también recordaron que en el pasado ambos manejaron su relación con mucha discreción. Nunca hubo confirmaciones públicas contundentes, aunque las evidencias de su romance eran imposibles de ocultar. Fotos juntos en vacaciones, gestos cómplices en entrevistas y declaraciones ambiguas alimentaron la narrativa de un amor real detrás de la ficción. Por eso, el hecho de que ahora se nieguen a trabajar juntos tiene un peso simbólico tan fuerte, para los fans es como cerrar el último capítulo de esa historia romántica que tanto emocionó. Lo interesante es que, pese a las declaraciones tajantes de la manager de Hande, los productores de televisión no descartan la posibilidad de una reunión futura. En la industria, las rivalidades y distancias a veces se disuelven cuando aparece un proyecto lo suficientemente atractivo y lucrativo. Todo depende del guión y del dinero, confesó un productor anónimo. Si mañana surge una serie con un presupuesto enorme y proyección internacional, las puertas podrían abrirse de nuevo. Mientras tanto, los seguidores continúan especulando, creando ediciones de video en TikTok con música melancólica y recopilando escenas de la serie. Algunos incluso comparan la situación con otras parejas icónicas de la televisión que terminaron distanciadas en la vida real. La sensación de pérdida es evidente, para muchos, Hande y Kerem representaban el ideal de química romántica que traspasaba la pantalla. Aún así, los dos actores parecen decididos a enfocarse en nuevos horizontes. Hande con sus proyectos internacionales y campañas publicitarias de marcas de lujo, y Kerem con su faceta de productor y su interés por explorar géneros distintos al romance. Esta evolución profesional podría significar que, aunque sus caminos se separen, ambos seguirán siendo referentes en la industria. El debate sigue abierto, ¿volverán algún día a cruzarse en un set de filmación o esta separación es definitiva? Nadie lo sabe con certeza. Lo único seguro es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin ya forma parte de la memoria colectiva de millones de espectadores, quienes seguirán hablando de ellos mucho tiempo, con nostalgia y esperanza. Mis queridas seguidoras, ¿ustedes qué piensan? ¿Hande y Kerem cerraron el libro para siempre, o solo están en una pausa que podría revertirse en cualquier momento? Déjenme sus comentarios, porque quiero leer sus teorías y sentimientos sobre este tema tan comentado. Y no olviden, si aún no están suscritas, háganlo ahora y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias. Nos vemos en el próximo video con más sorpresas y novedades del mundo de las celebridades.